Hola compañeros, en este video vamos a presentarles un trabajo de investigación sobre el tema de estación total. Espero les agrade y comenzamos. Somos alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Transportes, el curso de topografía que llevamos con el profesor Magíster Ingeniero Pablo Félix Luciani. Estación total. Introducción. Como dice en este pequeño fragmento de la diapositiva, es uno de los instrumentos más utilizados con mucha frecuencia. Equipo topográfico que ha evolucionado desde el teodolito mecánico, pasando luego por el teodolito electrónico e incorporando la versatilidad de los distanciómetros y la precisión milimétrica que requieren tanto los trabajos de ingeniería, resistiendo a casi todas las condiciones climáticas existentes y con una interfaz de funcionamiento y operación sencilla. En lo que concierne al levantamiento de campo urbano, podemos decir que el equipo topográfico conocido como estación total ha venido destacándose en los últimos años como la mejor opción cuando se pretende atacar uno de los tres enfoques más importantes, que es calidad, precisión y eficiencia, teniendo como único limitante el costo económico. Bueno, podemos buscar precios de estación total y hay de varios precios, ¿no? Pero lo único inconveniente de este equipo muy sofisticado es el precio, pero vale la pena. Bueno, seguimos. Uno de los instrumentos que nos va a ayudar más en lo que es levantamientos topográficos, ¿no? Que a diferencia del GPS, este tiene la ventaja de poder hacer sus mediciones y cálculos muy fáciles, ¿no? Porque, por ejemplo, el GPS en lugares cerrados no puede, ¿no?, realizar su función, a diferencia que lo contrario sería la estación total, que sí, y esa sería una ventaja en cuanto a la estación total con el GPS. Ahora, la estación total es un aparato que ha puesto un antes y después en el trabajo cotidiano del campo de la ingeniería, gracias a la medida electromagnética de distancias. Permite a los ingenieros reducir mucho tiempo en el campo de la toma de datos y aumentar la precisión de sus trabajos. Por ello se agiliza el trabajo diario y cobra eficacia, lo que disminuye muchos costos. Ahora, robótica, historia. La primera estación total encontrada es de Trimble, modelo Geodimeter de 1971. Luego el modelo Guppy, fabricado en 1976 por Topcom, entre otras. Al ser una suma de instrumentos, su avance va en función de la innovación tecnológica de sus diferentes componentes. En 1990 se comercializó la estación total robótica. En 1993 se sumó la recepción GPS y en 2003 la tecnología R-Track para el rastreo de la señal LC2. Permite que el trabajo con una estación total sea más dinámico y de gran precisión. El Geodimeter fue fabricado hace algún tiempo en muchos modelos, como Geotronic AB, luego bajo el grupo de Spectra Precision, y actualmente fue adquirida por Trimble. Ahora, aquí como podemos ver, el primer sistema de medición electrónico, que en 1947 apareció por primera vez en el mundo.
¿En qué consistía este instrumento? El instrumento envía un rayo de luz hacia un reflector localizado a pocos kilómetros de distancia y en menos de 10 billones de segundos mide el tiempo que necesita el rayo para viajar de ida y vuelta al instrumento. De esta forma se puede determinar la distancia exacta entre los puntos de medición. En relación al manejo de información, inicialmente se leía el display y se transcribía en la libreta de campo. Luego, al aparecer las libretas electrónicas, esta información era pasada al ordenador con el programa usado según el modelo o marca. Continuamos con definición. Como dice aquí, se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. Vienen provistas de diversos programas sencillos que permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz, y el cálculo de azimuts y distancia. Algunas de las características que incorpora y con las que no cuenten los teodolitos son una pantalla alfanumérica de cristal líquido, serían los LED de avisos también, la iluminación independiente de la luz solar, calculadora, traqueador significa seguidor de trayectoria, y la posibilidad de guardar información en formato electrónico, lo cual me permite utilizarla posteriormente en ordenadores personales. Su precisión y facilidad de uso y la posibilidad de almacenar la información para luego descargarla en programas de CAD ha hecho que desplacen a los teodolitos, ya que están en fuera de uso. Ahora, aplicación en general. Una estación total alcanza su máxima funcionalidad en la ingeniería de alta precisión topográfica. Esto en la construcción de carreteras, de puentes, edificios, redes de tuberías o conductos, represas, etc. En todas estas estructuras, la precisión es un requisito indispensable para el funcionamiento óptimo de la obra. En la ingeniería de la construcción, la estación total cumple con dos funciones esenciales: levantamiento y replanteo. El replanteo, que consiste en trazar sobre el terreno el diseño de una obra ya estudiada y proyectada. Y la más importante de estas dos, que es el levantamiento, dice medición y representación de la realidad física existente en el terreno. Bueno, esto en el tema de catastro es factible el uso de esta estación total en zonas urbanas solamente debido a que el costo económico y el rendimiento se desfasan demasiado en zonas rurales, volviendo ineficiente su aplicabilidad. Además, es muy probable que en zonas urbanas su uso sea restringido al levantamiento de los frentes de las propiedades por las limitaciones de la visibilidad de los vértices posteriores de los lotes, y lo logra con una precisión inmejorable. Y como aquí podemos observar dos imágenes, que en la parte izquierda sería el levantamiento catastral de un terreno, que esa es una de las funciones más esenciales de la estación total, y en la mano derecha donde vemos un ingeniero haciendo el replanteo de un terreno. Y ahora la siguiente diapositiva que continúa lo va a hacer mi compañero. Buenas noches, yo soy Daniel Calixto Vázquez, estudio Ingeniería de Transportes en la Universidad Nacional Federico Villarreal, cursando el segundo año de estudio, cuarto ciclo. En esta oportunidad voy a hablar sobre el funcionamiento de la estación total, sobre el curso de topografía. Bueno, en el instrumento se realiza la medición de ángulos a partir de marcas realizadas en discos transparentes.
La lectura de distancia se realiza mediante una onda electromagnética portadora con distintas frecuencias que rebota en un prisma ubicado en el punto a medir y regresa tomando el instrumento el desfase entre las ondas. Algunas estaciones totales presentan la capacidad de medir a sólido, lo que significa que no es necesario un prisma reflectante. Este instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema local o arbitrario, como también a sistemas definidos y materializados. Para la obtención de estas coordenadas, el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y demás datos suministrados por el operador. Como podemos ver acá en la siguiente imagen, vemos al operador utilizando la estación total que ya está fijada correctamente, en la cual puede observar con un ángulo de visión que se proyecta a la altura de la cabeza del otro operador que está al lado de la ventana de la casa. Tipo de estaciones totales. Podemos diferenciar tres tipos de estaciones totales, en las cuales tenemos la convencional, con GPS y robótica. Como les decía, hay tres tipos de estaciones totales. La primera, la convencional, también conocida como estación electrónica, tiene una pantalla electrónica, pero esto no quiere decir que lo haga todo sola, ya que se necesitan los prismas reflectantes para usarla. Uno de sus puntos débiles es quizá que no resiste bien a la lluvia, por lo que las inclemencias del tiempo no es apta para climas del norte. Estación total con GPS. Sin duda el GPS nos ha cambiado a todos la vida, desde drones hasta cualquier otro invento que se basa en esta tecnología nos permite que los controlemos sin estar presentes. En el caso de la estación total no es diferente, podemos controlar nuestro instrumento sin estar presentes en el mismo sitio. La contrapartida, la cobertura no funciona bien en sitios interiores, bosques con muchos árboles, ya saben, todo no se puede tener. Y por último, la estación total robótica. Estas son quizás las más completas porque permiten medir a gran distancia y con una gran precisión a la vez que captan imágenes. Sin duda hoy en día son las mejores. Otro punto importante es que no pesan nada y son súper resistentes. Cosa importante en obras y demás jaleos. Aquí vemos los tres tipos de estaciones totales. La convencional, la con GPS y la robótica. Ahora hablaremos sobre las partes y accesorios. Bueno, el aparato completo está formado por varias partes indispensables y accesorios para su correcto desempeño. Cada parte o accesorio cumple una función específica que el técnico debe conocer. Aquí le mencionaré algunas de las partes. El trípode es la estructura sobre la que se monta el aparato en el terreno. La base niveladora es una plataforma que usualmente va enganchada al aparato. Sirve para acoplar la estación total sobre el trípode y para nivelarla horizontalmente. Posee 3 tornillos de nivelación y un nivel circular. La estación total es el aparato como tal. Básicamente está formado por un lente telescópico con objetivo láser, un teclado, una pantalla y un procesador interno para cálculo y almacenamiento de datos. El prisma, conocido también como objetivo o target, que al ubicarse sobre un punto desconocido y ser observado por la estación total, capta el láser y hace que rebote de regreso hacia el aparato. Un levantamiento se puede realizar con un solo prisma, pero para mejorar el rendimiento se usan al menos 2 de ellos. Bastón portaprisma. Es una especie de bastón metálico con altura ajustable, sobre el que se coloca el prisma sobre un nivel circular para ubicarlo con precisión sobre un punto en el terreno. Se requiere un bastón por cada prisma en uso. Y por último les hablaré sobre el montaje y el centrado del instrumento. Primero, elegimos adecuadamente un lugar que tenga una visibilidad a todos los puntos que necesitamos en el terreno.
Segundo, se fija un punto de referencia en el terreno que se tiene. Esto se hace para facilitar el trabajo de montaje. 3. Si ya tenemos el lugar, no es apta para climas del norte. ¿Bien? Estación total con GPS. Sin duda el GPS nos ha cambiado a todos la vida. Desde drones hasta cualquier otro invento que se basa en esta tecnología nos permite que los controlemos sin estar presentes. En el caso de la estación total no es diferente, podemos controlar nuestro instrumento sin estar presentes en el mismo sitio. La contrapartida, la cobertura no funciona bien en sitios interiores, bosques con muchos árboles, ya saben, todo no se puede tener. Y por último, la estación total robótica. Estas son quizás las más completas porque permiten medir a gran distancia y con una gran precisión a la vez que captan imágenes. Sin duda hoy en día son las mejores. Otro punto importante es que no pesan nada y son súper resistentes. Cosa importante en obras y demás jaleos. Aquí vemos los 3 tipos de estaciones totales. La convencional, la con GPS y la robótica. Ahora hablaremos sobre las partes y accesorios. Bueno, el aparato completo está formado por varias partes indispensables y accesorios para su correcto desempeño. Cada parte o accesorio cumple una función específica que el técnico debe conocer. Aquí le mencionaré algunas de las partes. El trípode es la estructura sobre la que se monta el aparato en el terreno. La base niveladora es una plataforma que usualmente va enganchada al aparato. Sirve para acoplar la estación total sobre el trípode y para nivelarla horizontalmente. Posee 3 tornillos de nivelación y un nivel circular. La estación total es el aparato como tal. Básicamente está formado por un lente telescópico con objetivo láser, un teclado, una pantalla y un procesador interno para cálculo y almacenamiento de datos. El prisma, conocido también como objetivo o target, que al ubicarse sobre un punto desconocido y ser observado por la estación total, capta el láser y hace que rebote de regreso hacia el aparato. Un levantamiento se puede realizar con un solo prisma, pero para mejorar el rendimiento se usan al menos 2 de ellos. Bastón portaprisma. Es una especie de bastón metálico con altura ajustable, sobre el que se coloca el prisma sobre un nivel circular para ubicarlo con precisión sobre un punto en el terreno. Se requiere un bastón por cada prisma en uso. Y por último les hablaré sobre el montaje y el centrado del instrumento. Primero, elegimos adecuadamente un lugar que tenga una visibilidad a todos los puntos que necesitamos en el terreno. Segundo, se fija un punto de referencia en el terreno que se tiene. Esto se hace para facilitar el trabajo de montaje. 3. Si ya tenemos el lugar, se coloca... Buenas, mi nombre es Luis Enrique Coila Poma, estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Escuela de Ingeniería de Transportes. Siguiendo con la exposición, ahora les hablaré sobre la nivelación del instrumento. Una vez montado el instrumento, nivélelo, guiándose con el nivel de burbuja. Bien, ahora les hablaré sobre las marcas de estación total. Les comentaré sobre las marcas más conocidas y más demandadas en el mercado. Marca Tocom. Las estaciones totales Tocom son una marca muy conocida, que sin duda tienen modelos desde los más económicos hasta los más completos. La marca Sokia. Una buena marca, aunque quizás poco conocida fuera de este tipo de instrumentos. Tienen productos de buena calidad con un precio normal. Marca Leica. Cada estación total Leica es señal de buena calidad a buen precio. Una buena opción para cualquier uso. Marca Nikon. Marca súper conocida en el sector de las cámaras. Al igual que en ese sector, lo hacen bien también en el de estos productos. Marca Trimble. Una marca menos conocida, pero con un buen precio y diseños muy competitivos. Bien, ahora les comentaré sobre los símbolos de pantalla. El símbolo B, su significado es el ángulo vertical. HO, ángulo horizontal derecho. HI, ángulo horizontal izquierdo. DH, distancia reducida. DB, diferencia de altura. DI, distancia inclinada. N, coordenada N. E, coordenada E. Z, coordenada Z. Punto, MIC funcionando. M, unidades en metros. N, unidades en pies. N', unidades en pies y pulgadas. Y el símbolo de Bluetooth alude a la conectividad Bluetooth que tiene
este instrumento. Bien, aquí les dejaré un link en el cual les redirigirá a un video en el cual se les explicado con mucho más detalle. Cuidados de una estación total. Sobre el uso. No use el instrumento en zonas expuestas a grandes cantidades de polvo y ceniza. Para evitar que la batería se entre en cortocircuito mientras esté guardada, ponga cinta aislante o algo similar en los bornes. Antes de cerrar la maleta, compruebe que esté en seco su interior como el mismo instrumento. De lo contrario, podría enmohecerse. Nunca ponga el SEC directamente sobre el suelo, arena o polvo. Podrían dañar los agujeros de los tornillos o el tornillo central de la base. No oriente el anteojo hacia el sol. Puede dañar el interior del instrumento. Nunca transporte el SEC sobre el trípode. Apague el instrumento antes de sacar la batería. Cuando coloque el SEC en su maleta para guardarlo por más de un día, retire antes la batería. Sobre el mantenimiento rutinario. Regularmente compruebe que no haya ninguna partícula de humedad ni de polvo que entre en contacto con el interior de la cubierta de la batería, con los bornes ni con los conectores. Limpie siempre el instrumento antes de guardarlo en la maleta. Primero cepille el lente con su escobilla para eliminar el polvo. A continuación provoca una pequeña condensación echando bajo en la lente, frótela con un paño suave. No emplee disolventes orgánicos para limpiar la pantalla, el teclado y la maleta. Si el instrumento pasa mucho tiempo inactivo, realice el mantenimiento cada 3 meses como mínimo. La maleta debe estar siempre cerrada, aunque esté vacía, para evitar la humedad. Sobre la seguridad. Adquiera un seguro que proteja su inversión. Este de preferencia que cubra robo y daños por accidentes. No deje el equipo solo. De preferencia contrate a un técnico que haga las veces de vigilante y, de ser posible, adquiera servicios de seguridad. No traslade el equipo en un transporte público. Evite guardar el equipo y accesorios en hoteles o sitios que no garanticen su responsabilidad. Las tapas no son una buena combinación con el prisma. Conclusiones. Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías han revolucionado de manera contundente el cómo hacer topografía. La era digital pone a disposición del profesional de la topografía el manejo en formatos digitales de la información que se recaba previamente, archivos digitales que contienen los datos capturados en campo, software o programas especializados para el proceso de esos datos y cálculos de las coordenadas rectangulares de los puntos del terreno. Base de datos para ser procesados por el software de aplicación en un sistema CAD, lo que conlleva la obtención del producto final de levantamiento, el plano topográfico. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver el video. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.